testimonio de la luz nosotros, de ser testigos y hablar abiertamente de quién es la luz y la respuesta a nuestras vidas, a nuestro precioso país. En el Evangelio de Juan continuamos en el capítulo 1, versículos del 9 al 12. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el hecho de que nos alumbre no significa literalmente que ya somos perfectos, sino que alumbra. ¿Tú alguna vez te has metido a un cuarto oscuro y el hecho de prender la luz no significa que el cuarto esté arreglado? ¿No? A veces prende la luz y dices: ay, no, mejor apágala, hijo. ¿No? La ropa tirada no lo sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo que pasa aquí, no. Pero el hecho de que venga la luz a un lugar no significa que el lugar esté perfecto. Significa que ya gracias a la luz se pueden hacer las correcciones correctas. Me encanta este pasaje en Juan capítulo 4 que vamos a estudiar más adelante, cuando Jesús está con la mujer samaritana y le pide de beber, ¿no? Y la mujer dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que yo soy samaritana, de beber? Siendo que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y el chiste es que Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua para vida eterna, ¿no? Y ella dice: pues dame de esa agua, pues, para ya no estar viniendo a sacar de esta agua del pozo a mediodía, ¿no? Cuando el sol cae a plomo. Y este pasaje lo vamos a estudiar a profundidad cuando lleguemos al capítulo 4, ¿no? Yo creo que por ahí, por el 2023. Pero algo que me encanta es que Jesús le dice: claro que sí, quieres beber de esta agua que yo te puedo dar. Le dice: ve y tráeme a tu marido. Y la mujer dice: ah, caray, yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, hijita mía, que 4 maridos has tenido, y con el que estás ahorita no es tu marido. Tómala. Confrontándola con su pecado. Eso le está diciendo Jesús: ¿quieres de esta agua que vas a beber para que fluya por ti? Ok, tráeme la neta, tráeme la verdad. No quieras maquillarla, porque ella le contesta de forma religiosa, ¿no? Ah, me parece que tú eres profeta, asústame. O sea, y a veces nos escudamos en religiosismo para enfrentar nuestro pecado. No, de repente una persona X se junta con Y y sale Z. Ay, sí, no. Pero esta persona me llamó mucho la atención porque es uno de tantos ejemplos que él proclama mucho lo del mover del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y todo el sobreénfasis en los dones del Espíritu y todo. Pero este chavo que tanto habla de esto, resulta que se va con su novia de vacaciones, ¿no? Y se van los dos, los noviecitos, de vacaciones, solitos. Yo dije: o este vato de plano así, o sea, en 2 cuartos separados y de vacaciones y súper respeto entre ambos, o ¿para qué le jugamos al listo, no? O sea, el poder del Espíritu Santo se ve en la santidad de una persona, apartándose del pecado y alejándose de las tentaciones. ¿Para qué le jugamos al religiosismo, no? Y literalmente la luz, cuando llega a un lugar, es exponer la neta, exponer la verdad. Esta es tu condición real, ¿no? La luz vino al mundo, Jesucristo vino y dio un mensaje sobre el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 al 7 te vas a encontrar el Sermón del Monte, y ahí literalmente es una confrontación a todos nosotros, hablando de la neta, hablando de la luz. A ustedes les dijeron: no adulterarás, ¿no? Y aquel que adultere será culpable ante el concilio. Pero yo les digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tómala. A ustedes les dijeron: no matarás, ¿no? Y todo aquel que matare, etcétera. Pero ¿sabes qué? Yo les digo que aquel que odia a su hermano, o que le diga fatuo, o que lo ofenda, ya es culpable delante de los ojos de Dios. Entonces manda la ley espiritual, la pone en un lugar
O sea, la ley que Dios le dio a través de Moisés la pone en un lugar todavía más grueso. Porque no cumples la ley delante de los hombres, sino delante de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eres pecador, ¿hacia dónde corres? Cuando la luz llega y te muestra la ley a través de un espejo y te vas dando cuenta que dices, órale, no, pues si estoy bien amolado, ¿no? Si tú ves y tú crees que el póster de Brad Pitt que tienes es un espejo, pues no, bro. Estás bien equivocado, es un póster y no eres tú. Pero cuando ves el espejo y te das cuenta de tu realidad, o las fotos famosas de que dices, borra esa foto por favor, esa lonja no es mía. Es la realidad. Y cuando te das cuenta de la realidad, o una de dos, rechazas a Dios y su luz y su palabra y su guianza y su autoridad, o te arrepientes, renuncias al pecado y tomas la decisión de obedecer y ponerte bajo la protección del Creador del universo. Pero si le queremos jugar, estamos perdidos, porque la luz vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el versículo en el cual me voy a enfocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque todos creemos que somos hijos de Dios, todos. Tú le preguntas aquí afuera, cualquiera dice yo soy hijo de Dios. Y todos decimos yo soy hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Y eso es un engaño, es una mentira. ¿Cómo vas a ser liberado? ¿Cómo vas a ser curado de tu enfermedad, del pecado? ¿Cómo vas a en verdad a ser libre si tú crees que eres libre y vives en una cárcel y vas a morir en esa cárcel? Y Cristo vino a dar libertad. Y Cristo vino a dar vida eterna. Pero si creemos que somos lo que no somos, vamos a morir, y el día que estemos delante del Rey de Reyes, va a ser muy duro escuchar esas palabras: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Es por eso que el día de hoy aquí, mientras respiramos, mientras vivimos, tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra verdadera condición. Y nuestra verdadera condición la muestran nuestros hechos, no nuestras palabras. Como dice por ahí, ¿no? De lengua me echo un taco. O como le dice el hijo al padre, ¿no? Papá, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Y es aquí donde vamos a ver. Primero, el primer punto que les puse ahí es creer. Mas a todos los que recibieron, ¿a quién? A esa luz que vino al mundo y que el mundo rechazó. A nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él que es la luz. Jesucristo lo dijo: yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas. Y esa luz que vino al mundo y que no rechazó, dice: mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, y repito, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso de ser hechos hijos de Dios? Número uno, yo no puedo adoptar a mi hija Andrea porque ella es mi hija. Pero yo puedo adoptar a alguien que no es mi hijo. El primer punto en el cual voy a hacer énfasis es en la palabra creer. Jesucristo nos enseña, el apóstol Juan, en el versículo 12 de Juan capítulo 1, nos hace un énfasis: a todos los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Él, creer en Jesucristo.
Y después vamos a ver qué significa creer en Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto le dijeron los judíos después de que Jesucristo había multiplicado los peces y los panes y les dio de comer a todos. Después Jesús se adelanta, se va con sus discípulos y más adelante toda la gente llega precisamente con Jesús. Y empieza una plática muy profunda e interesante de Jesús con todo el pueblo. Y Jesús los confronta, dicen: ustedes me siguen y vinieron a buscarme no porque han reconocido las señales que dicen que yo soy el Mesías, el Cristo, sino me sigues por los beneficios que yo te puedo dar a ti. En pocas palabras ahí Jesús les dice: me siguen porque tienen llena su panza, porque yo les di de comer. Solo por eso. Y ellos empiezan a confrontar a Jesús. A ver, entonces, ¿qué obra haces tú para que creamos en ti, no? Y aquí le preguntan ellos: ¿qué obra tengo que hacer? ¿Cuál es la mayor obra que yo tengo que hacer? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y fíjate lo que Jesús le contesta. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado, que creas en el Hijo de Dios. Jesucristo mismo nos muestra a todos cuál es la obra máxima. No es que des todo tu dinero a los pobres, no es que te vayas de misionero o de misionera a África, no es que te dediques todo el día y todas las semanas a estar estudiando la Biblia. Que todo lo que acabo de decir es bueno, pero la única obra máxima es un corazón quebrantado ante la autoridad, majestad, un corazón agradecido por el sacrificio hecho por ti y por mí en esa cruz. La única obra es creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, pero también el león de la tribu de Judá que regresará con poder y autoridad como Hijo de Dios. Que creas. Esa es la obra máxima que tú y yo podemos hacer. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuelve a decir Jesús en Juan capítulo 6: cree en mí, cree en mí, cree en mí. Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, dice Jesucristo, no tendrá sed jamás. Y en este mundo lo que más nos venden es que vas a saciar tu sed de 1000 cosas. Vas a saciar hambre de respuestas, hambre de aceptación, hambre de amor, sed de tener paz en tu corazón, sed de tener estabilidad, tener salud. Todo el mundo anda buscando estas cosas y no las va a encontrar nunca fuera de Cristo, porque solo en el Hijo de Dios solamente todo, y nada nos falta, nada. Y Jesús está diciendo: cree en mí, ven a mí y crean en mí. ¿Por qué andas buscando fuera de mí lo que solo Dios te puede dar? Y nos encontramos a millones y millones de personas, aún cristianos, buscando esperanza, buscando fortaleza, buscando paz, buscando respuestas a través de los medios del hombre, a través de filosofías de hombres, a través de aún la misma naturaleza. Recuerda Romanos capítulo 1 cuando dice que, ¿sabes qué? ¿Por qué buscan a la creación en vez de buscar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos? Jesús está diciendo que tu fortaleza, que tu necesidad la puedas saciar, y la vas a saciar solo en mí. Ven a Jesús.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 9 es un capítulo maravilloso donde Dios, nuestro Señor Jesús, sana a un ciego de nacimiento. Y al sanar a este ciego de nacimiento, los fariseos, los judíos, lo llevan ante el Sanedrín y lo cuestionan. ¿Quién te sanó? ¿Y por qué te sanó en Shabbat? ¿Cómo rompió el Shabbat? Él no puede provenir de Dios, pues está rompiendo el Shabbat y no está cumpliendo con el Shabbat. No puede ser de Dios esto. ¿Quién te sanó? Dinos. Y él dice, pues pregúntenle a Jesús. Y es que no puede ser posible que tú hayas sido ciego de nacimiento. Y traen a los papás y llegan los papás y dicen, ¿él es su hijo? Sí. Y pues no, que era ciego de nacimiento. Pues sí. ¿Y cómo es que ahora ve? Pues no sé. Pregúntenle a él. Ya tiene edad para contestar. Y dice Juan capítulo 9 que le dijeron, porque les tenían miedo al Sanedrín. Pero este cieguito de nacimiento dice, pues yo no sé, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y es lo mismo que tú y yo podemos decir. ¿Cómo fue que el día de hoy creo en Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Yo veo mi vida hacia atrás y digo, ¿alguna vez pensé en ser pastor? Jamás. Ni siquiera estar predicando la palabra. Yo fui el peor estudiante de todos mis hermanos. Y eso que solo tuve 2. Pero Dios, en su sentido del humor, Dios elige a lo vil y menospreciado. Y fíjate, Jesús sana, este ciego de nacimiento es sanado por Jesucristo. Y lo expulsan los judíos por andar creyendo en Jesucristo. Y Jesús, cuando se entera que fue expulsado, fue a buscarlo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Otra vez la palabra, ¿crees? ¿Crees? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Le adoró. Es la única respuesta cuando has entendido que Él te ha rescatado. Cuando Él te ha cambiado tu vida, te ha sacado del hoyo. Cuando ha transformado tu vida, ha salvado tu vida, ha pagado tu pecado en esa cruz y lo has entendido, lo único que te queda es adorarle. Adorar a aquel que dio su vida por ti. Y en Jesús, este ciego de nacimiento encontró ¿qué? Sanación. Encontró, ¿sabes qué? Aceptación. Mientras los religiosos de la época lo expulsaron, lo corrieron, Jesús lo aceptó, lo limpió, lo sanó. Juan capítulo 11, capítulo maravilloso, cuando Jesús sana a Lázaro, su amigo. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y vuelve a repetir y termina esta frase diciendo, ¿crees esto? Que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Crees que la vida eterna está en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él resucitó de entre los muertos? ¿Crees que vendrá de nuevo con poder y gloria? ¿Crees que te va a resucitar el día que tu corazón dé el último latido? Cuando tu corazón se pare y tu cuerpo deje de funcionar, ¿crees que Él puede darte una vida eterna? ¿Crees? Y Jesús una vez más diciendo, cree en mí, cree en mí, cree. Y Él da vida eterna. Y Él da resurrección entre los muertos. Juan capítulo 14, un capítulo maravilloso. Dice Jesucristo en el versículo 1,
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién dice esto? ¿Quién se atreve a decir algo así? Solo el Hijo de Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de los que presumen ser líderes y que a veces ponen por ignorancia a Jesucristo en la misma canasta. ¿Quién se atreve a decir, crees en Dios, cree también en mí? Tómala. O sea, solo el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. En Él, en el Hijo de Dios, hay esperanza, hay salvación, hay promesas para ti y para mí. ¿Y qué es lo que Jesús hace de énfasis y énfasis y énfasis? Cree en mí, dice Jesús. Cree en mí. ¿Cuál es la máxima obra que tú y yo podamos hacer? Cree en el Hijo de Dios. Cree que Él dejó su trono y se hizo hombre a través de María o de Miriam. Se hizo hombre a través de María, que habitó entre nosotros, que murió en esa cruz cargando todo el pecado de la humanidad para perdón de todos nosotros, reconciliándonos con un Dios santo a una familia de pecadores. Cree que Él con toda autoridad, el dador de vida, se levantó de entre los muertos, puesto que la muerte no tiene autoridad sobre el Creador, y se levantó con toda autoridad de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre y que va a regresar. Cree en el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Si tú crees en el Hijo de Dios. Y ahora, tristemente, Romanos capítulo 10, el día de hoy, en todos los eventos de evangelismo, bueno, no en todos, está muy mal dicho en todos, pero tristemente la mayoría han diluido este mensaje tan poderoso y lo han hecho tan light y tan equivocado. Porque ya con que alguien repita una oración, ya con eso ya es salvo. Es mentira, les venden mentira. ¿Por qué? Porque métete en el contexto histórico de este pasaje y te vas a dar cuenta que cuando Pablo escribe a los romanos: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree que Él es el Cristo. ¿Sabes a quién se lo está diciendo? A la iglesia en Roma. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia en Roma cuando Pablo escribió eso? ¿Te acuerdas de la película de Pablo? ¿Sabes lo que estaba pasando? Los estaban persiguiendo para ser asesinados todo aquel que confesara a Jesucristo. Por lo tanto, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón, estabas poniendo tu vida en la muerte, en la persecución, en ser empalado, en llenarte de brea y prender fuego por tu fe y por haber confesado a Jesucristo. El creer y confesar a Jesucristo como tu Señor incluía que te podían meter a la arena del circo romano y ser despedazado por los toros, por los perros, por los leones, a ti y a toda tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a todos, por confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Tenía un costo el confesar a Jesucristo? Claro que sí. Y el día de hoy diluyen el mensaje, dando un mensaje falso con que tú nada más repitas una oración, ya con eso es falso.
Porque a las primeras de cambio no van a las iglesias, no estudian la palabra, siguen con su vida de pecado y aparte creyendo que ya van a ir al cielo. Es falso. Es falso. Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Y sabes por qué? Porque tenía un costo. Romanos, capítulo 10, tenía un costo confesar a Jesucristo. La arena del circo romano. El ser perseguidos, tú y tu familia. Y adivina qué pasó en esa época. Daban gustosos su vida por el Evangelio de Jesucristo y no negaron su fe. Pero el creer en Jesucristo trae un fruto, trae salvación. Santiago capítulo 2, fíjate lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es lo que les estaba diciendo. No es nada más repetir una oración, no es nada más decir: yo creo en Jesús, yo creo. Adivina qué, también Satanás cree en Jesús. Neta, los demonios creen en Jesús y tiemblan. ¿No se postraban ante Jesús los demonios gadarenos? Y le dijeron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Los demonios creen en Jesús? Claro. ¿Lo reconocen como el Hijo de Dios? Claro que sí. ¿Lo confiesan como el Hijo de Dios? Claro que sí. ¿Son salvos los demonios? Vamos a aplaudir porque ahora los demonios ya se convirtieron. No. Adivina qué. La gran diferencia es: o obedeces y te pones bajo la autoridad del Hijo de Dios, o te rebelas a la autoridad del Hijo de Dios. Porque los demonios creen, pero no se sujetan a la autoridad del Hijo de Dios. Bueno, sí se sujetan a la autoridad, perdón, pero no obedecen lo que Dios manda. La gran diferencia es: el creer sí lleva un precio, lleva un costo. El creer trae una muestra. Yo no puedo decir que creo en Jesucristo y vivo y me voy al Noa, ¿no? Pues no. ¿Me la creerías? ¿Me la creerías yo predicando a Jesucristo y por acá bien fraudulento? Bebiéndole a medio mundo lana y haciendo negocios chuecos. ¿Me la creerías que me parara aquí y predicara el Evangelio? ¿Me la creerías que yo me parara aquí y predicara el Evangelio y le fuera infiel a mi esposa y tú supieras que yo tengo un amante? ¿Me la creerías? ¿Me la creerías que yo viva en unión libre con mi pareja y venga a predicarles a Jesucristo? ¿Me la creerías? ¿Me la creerías que yo fuera un mentiroso y que me cacharas en 1000 mentiras, pero que venga a predicarte de Jesucristo? ¿Entiendes? ¿Eres o no eres? ¿O somos hijos de Dios? ¿O la luz que vino al mundo nos muestra que no estamos en la verdad? Y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de venir a la luz. Dios nunca va a bendecir ninguna mentira, ni va a prosperar ningún fraude.
ni va a bendecir la unión libre, ni va a permitir el adulterio, ni va a justificar la fornicación sin estar casados, las relaciones sexuales. Nunca. Pero eso sí decimos, somos hijos de Dios. No, familia querida. No, familia hermosa. Dios es santo y no permite y no tolera el pecado. Y tanto no tolera el pecado y tanto odia el pecado el Señor, que mira la cruz. Así Dios trata el pecado. Mira la cruz y así Dios trata el pecado. Por eso Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia. Y murió en esa cruz. No para que tú y yo sigamos igual. Para que entendiendo el Evangelio de Jesucristo, para que entendiendo el sacrificio del Hijo de Dios y creyendo en la salvación tan hermosa, tan cara, tan sangrienta, pero tan completa y tan perfecta que fue en esa cruz, entendiendo eso, venga yo a los pies y decir: Señor, perdóname. Perdóname. Si le debo algo a alguien, le voy a pagar. Voy a renunciar a cualquier pecado de las que tú le llamas pecado, yo también le voy a llamar pecado. Aunque este mundo me diga ¿qué tiene? No seas fanático, no seas religioso. No, yo no lo digo, el pastor no lo dice, la Biblia lo dice, Dios lo dice y lo creo. El creer implica un precio. El creer en Jesucristo como el Hijo de Dios no significa, pues yo creo en Jesús, claro que sí, es bien lindo. Jesucristo, ay sí, Jesús es tan bello conmigo, me ha bendecido tanto. Sí, no lo dudo. La pregunta es, yo sé que Jesús está contigo. La pregunta es, ¿tú estás con Él? ¿Tú lo obedeces, lo honras con tu vida, con tu sexualidad, con tus finanzas, en tu hogar? La neta. Porque el creer implica una acción. ¿Se acuerdan ese cuento que una vez les conté? ¿Conté? Ok, pásenme eso. Imagínate el Gran Cañón, ¿no? En Estados Unidos, el Gran Cañón. Había un alambrista. ¿Sí? ¿Se llaman alambristas los que... ¿Sí? ¿O son los que arreglan alambres? Bueno, imagínate un equilibrista que va a cruzar el Gran Cañón en un cable, ¿no?, de acero. Y ponen el cable de acero de lado a lado del Gran Cañón y abajo está el precipicio. El viento está fuerte y se junta la prensa, se junta toda la prensa, se junta una multitud de gente y llega el equilibrista, agarra su palo de equilibrio y empieza a cruzar. Y toda la gente está en silencio. Y hasta los reporteros se hablan quedito. Y va a la mitad y toda la gente, y viene un viento fuerte y se mueve todo el cable y él se mantiene y sigue cruzando y sigue cruzando y llega al otro lado y toda la gente estalla en gozo, toda la gente estalla en alegría, ¡wow! Y le aplauden y dicen: eres el mejor, eres único, nunca se había hecho algo así, qué bárbaro, estás impresionante. Y la prensa alabándolo, y en eso él pide el micrófono y se para ante la gente y les dice: ¿quién de ustedes cree que puedo volver a cruzar? Toda la gente se levantó y dijo: yo creo que puedes volver a cruzarlo, eres el mejor. Sí, yo creo. Y les hace la segunda pregunta: si tú crees que yo puedo cruzarlo, ¿quién viene conmigo? Y se hizo un silencio. Y todos: ahí te hablo. Tú dijiste que yo no te hagas.
Y un silencio. Y él dijo, si creen que yo puedo cruzarlo, ¿quién viene conmigo? Y entre toda la multitud se oye una voz, ¡yo! Y todos voltean y era un niño chiquito. Y dijo, yo creo. Y el equilibrista lo voltea a ver y le dice, ven conmigo. Y le ponen un arnés al niño. Y empieza el equilibrista a cruzar otra vez. Y toda la gente en silencio. Y empieza a cruzar, con todo y el niño. Y llega al otro lado. Y cuando llega al otro lado se quita el arnés. Y el niño abraza al equilibrista y le dice, yo sabía que tú podías hacerlo, papá. Un hijo confía. Un hijo no duda de que papá, yo sé que tú puedes. Los demás, mira, de lengua me echo un taco. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, yo creo en ti, Señor? Y le cantamos y todo, pero a la hora de los problemas, a la hora de las circunstancias, a la hora de la tentación, ¿creemos o no creemos? La neta. Y Jesús está aquí diciéndote, cree en mí. Sé mi hijo, sé mi hija. Cree en mí. Cree que yo puedo hacer un cambio, una diferencia, una transformación, una nueva naturaleza en ti, en tu familia. Cree. ¿Qué precio has pagado tú por tu fe? La Biblia enseña que Dios solo tiene un hijo, no muchos. Todos presumimos ser hijos de Dios, todos. Pero la Biblia enseña que Dios solo tiene un hijo. Y me voy a ir rápido por cuestión del tiempo. Juan capítulo 1, versículo 14. Y pongan mucha atención a la palabra unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único hijo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el unigénito Hijo de Dios. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La Biblia nos enseña que Dios tiene un hijo. Un hijo. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos ser hijos de Dios? A través de su único Hijo. Vamos a leer varios pasajes. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados, dice la palabra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Que todos somos hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios solo tiene un solo hijo, pero que tú y yo podemos ser hijos de Dios a través de la fe del Hijo de Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Si tienes una tarjeta de Costco, sacas tu tarjeta de Costco y en toda tarjeta hay un titular. Solo el titular puede extender una, ¿cómo se llama? Un adicional, gracias. Una adicional, ¿cierto? Ahora la adicional tiene casi todos los mismos beneficios que tiene el ¿cómo se llama? Gracias, nada más luego para ver si me ponen atención, pero sí me están poniendo atención, qué bonito. El titular. Hay un titular, el único Hijo de Dios. Solo el titular puede extender una adicional de Hijo de Dios. La Biblia enseña que solo hay un Hijo de Dios y que a través de la fe en Jesucristo, Él extiende su cobertura, extiende esa adicional a todos los que somos de la fe en Jesús. Y entonces, a través de la fe en Jesucristo, tú y yo somos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Entiendes que cuando alguien rechaza a Jesucristo, Señor y su Salvador, está rechazando pertenecer a la familia del Creador? Está rechazando al Padre, porque nadie puede acercarse al Padre si no es a través del Hijo. Juan capítulo 3. Esta es la condición. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 5. Que dio todo el juicio el Padre al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quieres ser hijo de Dios? Hay una manera. Cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Vive conforme a sus preceptos. Entrégale tu vida. Ponte bajo la autoridad del Hijo de Dios. Y Él extenderá su cobertura y te sentará en la mesa de papá. Y su Espíritu derramará en ti, por lo cual tú clamarás, Abba, Padre, Papito amado. Porque hemos sido injertados en una familia santa, perfecta, hermosa. Tú y yo hemos sido llamados
a la santidad. Tú y yo hemos sido llamados a permanecer y a pertenecer a esa hermosa familia en Cristo Jesús. No te pierdas, no creas que perteneces cuando sigues en el pecado. Pero el hecho de arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo significa entregarle tu voluntad y Él hace la obra. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como dice el versículo 13, no son los hijos de Dios engendrados de voluntad de carne o de sangre, ni de voluntad de varón. Es decir, en pocas palabras, bueno, no sé si pocas, pero para concretar, que ningún pastor, ningún sacerdote, rabino, ningún evangelista, ningún ministro tiene poder para convertir a alguien en hijo de Dios. Por más que yo quiera que tú seas hija o hijo de Dios, yo no tengo esa autoridad, ese poder. Y te la voy a poner peor. Ni siquiera tú tienes ese poder y autoridad. Si el día de hoy tú quieres arrepentirte de tu pecado, si el día de hoy tú te quieres poner bajo la autoridad del Creador del universo, si tú quieres renunciar a lo que tú sabes que debes renunciar y sabes que está mal, si tú el día de hoy te arrepientes y te pones bajo la voluntad del Hijo de Dios, ni siquiera fuiste tú. Fue la gracia y la misericordia de Dios y su Espíritu Santo que está en tu corazón convirtiéndote de tus malos caminos. Es Él. Y si tú el día de hoy no sientes eso, si el día de hoy no has todavía entendido la cruz, si el día de hoy todavía justificas tu pecado, clámale a Dios para que tenga misericordia de ti y te dé el don del arrepentimiento, porque todo proviene de Él. Yo solo soy una voz que clama en el coral. Arrepentidos, arrepiéntanse, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te dé el don del arrepentimiento, pídele a Dios que ames más lo que Él ama y que puedas odiar más lo que Él odia. Clámale a Dios. Y vamos a terminar con una oración. Ahí en tu lugar, si quieres pedirle perdón a Dios, el día de hoy reconoces que tú no eres hijo o no eres hija, pero quieres formar parte de la familia de Jesucristo. Quieres que Jesucristo extienda esa cobertura para que puedas ser hijo. Quieres declarar públicamente que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Quieres públicamente declarar que has fallado, que has pecado, pero que crees que Jesús es la respuesta y que Él murió por ti en esa cruz. Ahí en tu lugar ponte en pie. Públicamente
Declara tu fe en Él. Públicamente declara tu necesidad de Él. ¿Qué importan los que están atrás, al lado, enfrente? No importa, le importa lo que Dios está aquí. Y podrás decir, esto no es necesario, yo puedo estar aquí sentado y aquí yo con Dios nada más. No te engañes. Si te avergüenzas en una iglesia de declarar tu necesidad a Dios, más te vas a avergonzar en el mundo de declarar tu fe y tu necesidad de Dios. Este es el lugar donde empezamos. Este es el lugar donde puedes pedirle a Dios, clamar públicamente, que te dé el don del arrepentimiento. Si estás en malos pasos, si estás viviendo en unión libre, renuncia o cásate. Si estás teniendo relaciones sexuales y no estás casado o casada, renuncia y pídele perdón a Dios, porque Dios te dio un cuerpo no para hacer el pecado sexual, sino Dios te dio un cuerpo para que su Espíritu Santo habite. Si estás en pornografía, recuerda que tu cuerpo es el templo, o puede ser el templo del Espíritu Santo. Pídele perdón a Dios. Si tú sabes que estás en deuda económica con alguien, pídele perdón a Dios y haz tu compromiso de pagar. Porque es mejor el buen nombre que las riquezas. Si tú le has fallado a Dios en tus finanzas, pídele perdón a Dios y comprométete con Dios. Sea cual sea tu pecado, pídele perdón a Dios y ponte en pie. Ponte en pie y públicamente haz un compromiso con Dios. Él murió públicamente por ti. Y ahí en tu lugar, puesto en pie, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname. Tú sabes todo de mí. Cambia mi naturaleza. Dame el don del arrepentimiento. Límpiame. Lávame de mi maldad. Hazme amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Apartarme de todo lo que me aleja de ti. Te entrego mi vida, Señor. Me pongo bajo tu autoridad. Reconozco que te he fallado, pero creo en ti, Jesús, que tú eres mi esperanza, que tú me amas, que tú me perdonas y que moriste en esa cruz cargando todo mi pecado. Señor, sálvame, límpiame. Hoy hago un compromiso contigo, Señor, de obedecerte, de honrarte en todas las áreas de mi vida, Señor. En mi sexualidad, en mis finanzas, en mi agenda, en mi familia, en mi trabajo, en todos lados, Señor. Que tú seas el Señor y yo esté bajo tu autoridad. Gracias por haber dado tu vida por mí. Y gracias por sentarme en tu mesa y llamarme tu hijo. Yo creo en ti.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi anhelo, amigos, familia querida, es que haya una conversión real en nuestras vidas. Una persona una vez me dijo: oye, la iglesia ha crecido mucho. Le dije: pues no sé, eso anhelo. Me dijeron: pues ¿cómo que no sabes? Los tienes frente de ti cada domingo y cada vez son más. Le digo: no, porque el crecimiento de una iglesia se ve en las familias. Una familia entregada y rendida a Dios. Si yo quiero ver el crecimiento de la iglesia, tengo que visitar casa por casa, ¿no? Y estar al pendiente de casa por casa, lo cual tratamos de hacer a través de los estudios bíblicos en casas. Pero el crecimiento verdadero de una iglesia, que es mi anhelo con todo mi corazón, es que tu familia sea impactada por el Evangelio de Jesucristo. Que tu familia sea transformada por el Evangelio de Jesucristo. Que tu hogar sea un lugar donde el Espíritu Santo es derramado, donde la vida de cada uno de ustedes está quebrantada y llena del Espíritu, caminando en santidad, honrando a Dios y caminando de la mano de papá. Porque si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Pero ese es mi anhelo y mi oración por cada uno de ustedes. Pero ese terreno le pertenece a Dios y a ustedes. Yo solo soy una voz que clama en el coral. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ustedes. Y nos vemos, primero Dios, próximo domingo 10:30.